estas infancias puedan tener motivación por una práctica deportiva, pero cómo eso puede quedar desdibujado de acuerdo a las interacciones con los padres, ¿no? Que como decías, esto desde el auto le piden que sea un ser humano que no es, ¿no? Que sea Messi, y entonces el niño va como despersonalizando la idea de a quién estás queriendo ver aquí. O también padres que ponen el cuerpo sacrificándose un montón para poder acompañar a sus hijos y que la práctica deportiva no solamente sea el gol de media cancha, sino que sea una escuela de aprendizaje para la vida. Me parece muy interesante cómo ayudar a ir como deconstruyendo sus imaginarios, que el deportista siempre va a ser famoso, va a tener plata, y eso es lo más importante, y no todo lo que se mueve, por ejemplo, como una posibilidad de construcción de autonomía de los chicos, ¿no? Ahora, ayer estuvimos en un conversatorio con padres que hicieron muchas preguntas, y por ahí que tomo algunas cosas de lo que escuchamos que les compartías, y es, si bien ese es el ámbito más de la niñez, en tu experiencia directa con adolescentes, ¿no? Porque hoy yo empezaría haciéndote una pregunta para compartir con los chicos y los futuros colegas, es, ¿qué ves en los adolescentes hoy? ¿Quién es ese adolescente que va, con el cual tú te encuentras? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves desde su construcción interna, ¿no? Porque me gustaría saber, tú desde esta habilidad de ser un coach, además de trabajar en la pedagogía, ¿qué adolescente llega a la academia? ¿Con qué te encuentras? A la academia y en el colegio, en los espacios de tutoría que tengo, llegan chicas y los chicos con el mensaje. No es un mensaje, profe, me siento así, o profe, me está pasando esto, es, profe, mi mamá me hizo sentir de esta manera. ¿Y por qué? Porque no saqué buena nota, porque me levanté tarde, porque me quedé haciendo un trabajo pero pensó que estaba en el browser, Roblox y estos juegos virtuales. O sea, la mirada del papá hacia un hijo que está siendo responsable también existe, ¿no? El tiempo del niño que le saca la vuelta a la responsabilidad. Pero la gran mayoría de adolescentes que están llegando a mí es un mensaje de poca escucha. Mucho dolor tienen los adolescentes hoy en día porque están siendo siempre señalados y acusados. Se sienten el problema de la sociedad. Imagínense, tienen 15 años, 16 años y se sienten un gran problema. ¿Cómo hacemos para ayudarlos a que no sientan que ellos son un problema? Ayer le decía a unos padres, yo tengo una hija adolescente, y hablaba hoy en el desayuno con mis padres, y le digo, tengo que reinventarme, tengo que darle espacio, sin dejar de mirarla. Porque si el adolescente lo deja de mirar, te va a decir, ya no te importa. Pero si lo miras mucho, te dice, me estás asfixiando, vete. Entonces no hay un punto de equilibrio con el adolescente, ¿cierto? Pero él quiere que siempre estés ahí. Entonces, ese silencio que yo brindo hoy a mi hija y a los chicos que van a mi tutoría y a los chicos que están en la escuela de fútbol, hace que se acerquen sin que les digas nada. Porque no es un silencio juicioso, no es un silencio crítico, es un silencio compasivo, es un silencio de acompañamiento, es un silencio de cuidado. Y ellos lo notan, el adolescente lo siente. Hemos sido adolescentes, hemos tenido etapas del rock and roll y la fuerza y la rebeldía completa. Pero ese silencio que yo le regalo a mi hija, porque es un regalo, luego viene la sonrisa, y viene esa caricia que te dan. El adolescente te da una caricia en el alma increíble. Y cuando encontraste ese punto, no lo suelto, yo no lo suelto, yo lo acompaño. Cito a los padres, constantemente cito a los papás, y les pido por favor que dejen de refregarle en la cara a sus adolescentes que no valoran los esfuerzos que ellos hacen. Porque si los valoran, el adolescente se levanta cada día, no es fácil tampoco. Cuesta un montón, cuesta un montón. Que el papá le dice, en tu etapa yo era así, mi papá me hizo así. Entonces el adolescente sigue cerrando su fila y empieza a ver, me siguen criticando. Por eso encontramos autolesiones en los colegios, por eso encontramos que meten el vape y esta rebeldía de las drogas modernas,
Por eso encontramos mucho reto y mucho debate y nos corremos al reto y a la discusión con un adolescente porque lo tildamos de, malamente dicho, adoleces. No adolecen. Están viviendo un presente increíble. Los que adolecemos somos nosotros, que queremos que sean adultos responsables de sus acciones y consecuencias. Claro que tienen que ser responsables de las consecuencias, pero de las suyas, no de las que tú generas que tengan. Si tú lo empujas al abismo, diciéndole todas las mañanas, uy, mira, ve, ¿cuánto me costó pagarte la mensualidad? El niño, el adolescente, se va con una culpa terrible al colegio. Tengo que sacar 20, no me hablen, no, y empieza lo social a aislarlo. Y encontramos más adolescentes solos. No porque quieran, porque también la soledad es buena, ¿no? Cuando el adolescente está solo, está con él. Y eso es respetable y es aplaudible. Pero siempre viene y me llegan esas piedras tan fuertes y tan tristes de, me estás fallando. Yo me mato desde las 5 de la mañana, no lo estás viendo, para que te saques 2, 3, para que no hagas el gol, para que repitas el año, para que te vayas con el enamorado, para que me hagas esto. ¿Qué te estoy haciendo? Estoy viviendo, acompáñame, ayúdame a reflexionar. No me pongas contra una pared que no lo necesita. ¿Les hace sentido? Va a ser muy, muy común lo que van a llegar a tener. Y es muy duro. Es muy duro, chicos. Así que a preparar fuerte esto y esto, porque tienen ustedes un don de servir increíble. Y van a cambiar el mundo desde donde nos toca. Y no es nada fácil. Bueno, qué lindo mensaje, en realidad, este don de servir, ¿no? En estas profesiones que vamos eligiendo, como la psicología, como la pedagogía, los coaches, en general, los que vamos trabajando unos con otros. Me hacía mucho sentido, y no sé cómo lo piensan los chicos en la formación, sin ninguna duda deben haber llevado varias cosas con respecto a la etapa de la adolescencia. Y quizás con todo lo que te escucho me permite aportarles algo, ¿no?, a la comunidad de futuros psicólogos, y es que quizás hay que deconstruir, primero que nada, algunos paradigmas sobre quién es el adolescente, ¿no? Y ahí, no sé, de pronto como invitarlos a pensar que nosotros sabemos, y nos han dicho mucho tiempo en la facu, de que la adolescencia es una etapa, ¿correcto? ¿Y que viene después de qué etapa? ¿Vale? La niñez, ¿no es cierto? Entonces aquí nadie dudaría de lo que nos han transmitido, de que la adolescencia es una etapa. Si uno piensa en la adolescencia como una etapa, está bajo el criterio evolutivo de la edad. ¿Cuántos años tienes para decirte en qué etapa estás? Y sobre eso pensar qué tiene que suceder en esa etapa. Pero yo creo que lo que dice Roberto amplía algo que también, ¿no?, la psicología, los modos de intervenir terapéuticamente nos desafían, y es pensar que quizás la adolescencia no solo es una etapa, la adolescencia es un modo de estar en la vida. Es un modo de estar en la vida. Y un modo de estar en la vida que va a implicar no solamente la edad como tal, sino que implica trabajos que llamamos trabajos psíquicos. Para estar adolescente, que no es lo mismo ser adolescente, para estar adolescente y que una familia diga, uy, bienvenida a la adolescencia, señores, tienen que pasar algunas cuestiones del trabajo psíquico, que es el trabajo psíquico, algunas situaciones propias de esos modos de estar. Entonces, si nosotros ampliamos la idea de que la adolescencia en realidad no solo es una etapa, es un modo de estar, y que para decir estoy en la adolescencia tienes que darme garantía de algunos trabajos psíquicos, es decir, cosas que yo vea que diga, bueno, estás adolescente, podríamos incluso decir que en esta sociedad hay gente de 40 años que sigue estando adolescente. Y no como un término peyorativo, es un adolescente, sino como un término de trabajo psíquico. Y el adolescente tiene que hacer 3 trabajos psíquicos muy importantes para poder manejarse dentro de esta circunstancia que le toca estar. La primera y la más importante, que tiene que ver mucho con lo que ha dicho Roberto, es que el primer trabajo psíquico es
que el adolescente tiene que hacer un duelo por el cuerpo de la infancia. ¿Qué es hacer un duelo? O sea, no es que se nos mueren las personas, necesariamente. El duelo es toda aquella posición que un ser humano tiene que ir tramitando internamente de que eso que tenías ya no vuelve más. Por eso se llaman los duelos simbólicos. El duelo en la adolescencia es, tienes que despedirte del cuerpo de la niñez. Nunca más tendrás cuerpo de la niñez. Por los cambios, digamos, hormonales, porque el cuerpo empieza a transformarse, pero además porque el cuerpo de la niñez es un cuerpo que en realidad es el cuerpo físico, en donde obviamente hay intereses sobre ese cuerpo, pero no es un punto central. Una criatura de 7 años que diga yo no voy a ir a la regla porque tengo un grano, es raro, ¿eh? Es raro, ¿no? Puede pasar porque ahora también hay cierta precocidad en la niñez. Pero la verdad el adolescente, no sé, no va a la peluquería típicamente, ¿no? Córtame el cerquillo, por favor, hasta aquí. Y te corta hasta ahí. Una crisis de mamá, te dije, para que me traes, mira cómo me ha cortado. Pero si es el centímetro que te han dicho, no, yo no quiero más. ¿No? Y uno dice, ¿qué le pasa ahí? Y sin juzgarlo podemos pensar que está duelando un cuerpo de la niñez, donde la niñez no te interesaba tanto la mirada del otro. Sí, un poco. Y los padres a veces adultizan a los cuerpos de los niños cuando nos hacen bailar totó. Pero eso es un tema de los padres. ¿Correcto? Sin embargo, en la adolescencia el primer duelo es el cuerpo de la niñez. Ese cuerpo no solamente que ya creciste, ya te crecieron algunas cositas más, ¿no? Y te salieron otras más y otras menos, sino es el cuerpo en donde empieza el ser humano a decir cuán importante significa para sentirse uno mismo la mirada del otro y a quién miras tú. Entonces todo pasa por la mirada que no son los ojos, sino qué piensa el resto de mí. ¿No? Entonces los adolescentes empiezan a mirar y a preocuparse mucho por ser mirados. Y ahí hay una gama de posibilidades que si no están siendo acompañadas van a hacer uso de ciertas maniobras psicopatologizantes, ¿no? Como decía Roberto, cortarte, más allá de hacer clasificaciones diagnósticas, chicos, tan rápido, paciente border, se corta, es decir, ¿por qué quieres que mire un brazo cortado? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Cuál es el lenguaje de esos cortes? Después podemos clasificar, pero no es así. Border. Border es una categoría de un síndrome clínico del manual de psiquiatría con 40.000 más síntomas. ¿Correcto? De pronto hoy día quiere pelo verde y mañana viene con pelo amarillo. ¿No? Y no podemos hacer un reduccionismo, chicos, sobre todo en el gremio, a decir quiere llamar la atención. Porque esta sociedad todos quieren llamar la atención. Entonces alguien que egrese de esta universidad, que le diga a un padre, no, esto hace porque quiere llamar la atención y no me da contexto, estamos diciendo lo que dice cualquier persona. ¿Quiere llamar la atención de quién? ¿Para quién? ¿Con respecto a qué? Entonces vamos a pensar que el primer duelo es el duelo del cuerpo infantil, ¿no? O sea, bienvenida, preocúpate de cómo te miran. El segundo duelo que hacen los adolescentes en este cuerpo, que no solo es físico, sino cómo van haciéndose en la vida, es a la dependencia absoluta de los padres. Bienvenida a la adolescencia es que un adolescente te diga, 10, 11, 12 años, que empieza la adolescencia, decir, es que tú no sabes. Porque como decía Roberto, ¿no? En la cancha, por ejemplo, de fútbol, una criatura de 7 años, ¿a quién voltea a ver? ¿A quién voltea a ver? A los padres. Y a los 14, estás jugando fútbol, te la estás peleando, ¿a quién volteas a ver? Exacto, al equipo. Entonces hay una transición, ¿no? Que no es que al adolescente no le importe el padre, pero es un corrimiento de que lo más importante sea lo que tú piensas para entrar a qué piensan mis amigos, qué piensan esos otros que no son familiaristas, ¿no? ¿Qué piensan otros referentes? ¿Qué piensa mi novia? ¿Qué piensan mis amigos? ¿Qué piensa el profe? ¿Qué piensa el entrenador? Entonces un segundo momento del cuerpo, no físico, sino el cuerpo también psicológico, es decir, ir corriéndose la dependencia absoluta de los padres, para entrar a trabajar una interdependencia con nosotros. Entonces la importancia del trabajo en equipo, porque si bien nosotros sabemos que los adolescentes, bueno, van a buscar sus propias grupalidades y cada uno elegirá intereses distintos, pero lo importante que es reforzar, por ejemplo, en las prácticas deportivas, el sentido de comunidad, de compañerismo, de rivalidad, pero de confraternidad. Ese es otro momento que decimos bienvenida a la adolescencia. Los amigos saben más que los padres, ¿no es cierto? Y eso lo hemos necesitado todos, más o menos, pero no es pura teoría. Y el último trabajo psíquico es la capacidad del adolescente de ir pensando por sí mismo, que se llama la capacidad de armar cierta autonomía en la mente.
Pero miren chicos, yo dije al comienzo, Freud decía, primero es el cuerpo y después es la mente. ¿Por qué decía primero es el cuerpo? Porque claro, cuando un bebé nace trae un cuerpo. Si no hay ese cuerpo, ¿cómo hablas de qué piensas psicológicamente? Primero es el cuerpo. Cuando un ser humano deja de vivir, es un cuerpo que polvo eres y en polvo te convertirás, pero ya no hay historia. ¿Por qué le vas a preguntar al muertito? ¿Cómo te sientes? Se acabó el psiquismo, pero primero es el cuerpo, ¿correcto? Pero en este duelo interesante de que los chicos van hablando, un duelo de que ya no pienso con tu cabeza, empiezo a pensar con mi cabeza, ¿no? Empiezan los grandes argumentos. Entonces es un tercer momento en que es interesante ir acompañando, como dice Roberto, a la autonomía del pensar, porque eso hace cuerpo. No solo cuerpo de parada, chicos, sino cuerpo para opinar algo, para tener un argumento, para que mañana cuando la sociedad te ofrezca algo que no corresponde, tú le digas, no, compadre, yo no me meto nada. Porque hay una autonomía hecha en un cuerpo viviente de órganos, pero un cuerpo que es vivido por alguien a través de padres que les han permitido que ellos tengan sus propios argumentos. Freud. Y es al revés, es decir, señores, bienvenida a la adolescencia sana. Lo que no es permitido es el enfrentamiento, eso es otra cosa. Confrontar es, tú piensas que esto es verde, yo pienso que esto es azul. Confrontemos con la teoría de color. Pero si yo para decirte que esto es verde y arrebatar tu argumento que es azul, tengo que insultarte, tengo que darme esparpajo, tengo que humillarte, eso no es negociable. Pero hay que ir haciendo psicoeducación, que el cuerpo adolescente es el cuerpo de la confrontación. Y mientras más adolescentes tengamos en confrontación, que no es enfrentamiento, quizás algunas batallas hay que enfrentar, pero no es la prepotencia, la violencia lo que uno acompaña, sino dime tu argumento. Y a veces la gente cuando, es curioso, porque los padres, por ejemplo, les interesa mucho que vayan a escuelas y universidades donde la gente haga debate. Dicen, no, que mi hijo haga debate. Claro, pero cuando empiezan a debatir tus teorías, ella no quiere debate. Ahí quiere ser que sea sujeto a la obediencia, obedecer más. Y es peligroso que la sociedad esté llena de sujetos de la obediencia. Porque mientras más obedientes somos, más aceptamos los sistemas sociales que nos subyugan. Porque nadie piensa nada, solo obedecemos. Nuestra sociedad va muy por ese lado, ¿no? Tenemos muchos cambios sociales, políticos, en donde los peruanos 3, 4 días nos unimos y decimos, no. Al 6º día ya tiran la toalla y obedecen nomás. Esto no es una apología a hacer revueltas, pero es un lugar que se adscribe a la libertad de expresión. Entonces, qué interesante es como todos estos duelos que se van haciendo como trabajo psíquico es estar adolescente. Y este estar adolescente se puede ver tanto en los ámbitos educativos como en los ámbitos deportivos. Entonces, acoplo mucho y les doy un poquito de esto, ¿no? Que son colegas, de cómo pensar un adolescente que se está haciendo adolescente y que una práctica del deporte lo puede ayudar a maniobrar estos duelos sin que se patologice la vida. Porque en la cancha, digamos, en cualquier cancha, de vóley, de fútbol, de básquet, pones el cuerpo, ¿no? Y tus amigos te van a pedir, por ejemplo, velocidades que tú no las tienes tantas. Y tienes que empezar a darle lugar a ese cuerpo que va a tener la mirada del otro. En una cancha deportiva tienes que esperar que tus papás puedan opinar muchas cosas, pero no quedar aniquilados por la opinión de ellos. Y quizás al final de un partido sería hermoso que un adolescente, cuando el padre le dijo, le pudiste hacer mejor, él le dé su propio argumento. Si eso sucede con un dispositivo como la práctica deportiva o cualquier otro, diríamos, ahí no solamente hay alguien que está siendo adolescente, diríamos, ahí hay alguien que está viviendo con salud mental. No sé, ¿cómo escuchas esto y cómo lo ves tú en el día a día? Aportar un poco al tema de la obediencia o de la obligación por el temor a debatir, a confrontar una opinión diferente en casa. Volvemos chicos complacientes, que no saben poner límites. Cuando son adultos, los pasan por encima. Y cuando quieres poner límites o dejas la complacencia hacia el otro, te tildan de ¿qué te crees? ¿Eres un agrandado? ¿Eres autosuficiente? ¿Qué tanta confianza? ¿Quién te cree que eres? La mirada siempre, el juicio y poniendo en tela la capacidad del ser humano. Entonces no nos gusta tener adolescentes con esa autonomía de confrontarte y poder encontrar un buen punto en el debate.
Y al cortar esa confrontación, tenemos adultos complacientes. Entonces enseñamos con miedo, criamos con temor cuando somos padres luego, porque no tuvimos esas herramientas de poner límites. Y la crianza con temor es: no quiero que vaya a ver lo que pasa afuera, no quiero que me vea a mí llorar, no quiero que me vea a mí perder, no quiero que me vea a mí fallar, equivocarme, porque yo nunca tuve eso cuando era chico, porque no me ayudaron a transitar eso y siempre fui: así tiene que ser de esta manera, al profesor le tiene que obedecer, no digas nada, si él sabe más que tú. Sí, pero nunca hubo ¿por qué no me tengo que subir ahí? ¿Por qué no tengo que saltar por ahí? ¿Por qué no tengo que pasar por ahí? Nunca, simplemente eran órdenes, nos hicieron obedientes de órdenes, robots de órdenes y no de reflexiones. Fuimos seres humanos criados con el látigo así de la obligación. Entonces de grande le bailamos a todo el mundo para que todo el mundo sonría, pues. Y nos vamos a la casa, nos sacamos la ropa, nos echamos en la cama y damos 1000 vueltas en la almohada, insatisfechos porque no queríamos hacerlo, pues. Pero tú no puedes permitir que alguien la pase mal. Tú no puedes permitir, y tú no sabes cómo parar cuando alguien te empieza a replicar y a quitarte valor y quitarte voz. Cuando quieres quitarle voz, poner un límite, no sabes cómo, entonces agredes, porque no tienes fuerza en tu debate, porque te enseñaron así, a pelear, a discutir y a irte muchas veces sin concluir. Entonces llegas a casa y retrocedes lo que quisiste haber ganado. Importante lo que dices acerca de esas obligaciones y cómo debemos de ver a estos adolescentes que les encanta el debate y la confrontación. Y qué increíble, ¿no? Es salud mental. Un adolescente rebelde en su posición, bustoquero, rockero, merenguero, salsero, artístico, deportista, es un adolescente sano. Nosotros no queremos adolescentes sanos, queremos adolescentes rebeldes y obedientes y sumisos. Porque pues vos no puedes, tienes 15 años, ¿qué vas a hablar? Eso van a encontrar, mucho de eso van a encontrar. Y ahí es, antes de dar una devolución a un adolescente, volver nosotros un poco a vernos, ¿no?, en el rol, como fuimos, para poder darle una buena devolución a ese que nos está escuchando. Increíble el tema. Este tema es increíble, es increíble. Sí, ahora me escuchaba y decía, bueno, cuéntanos, ahora nos acercamos un poquito más a tu experiencia, si nos permiten, ¿no? Tú decías la práctica deportiva y ¿qué edad tenías cuando empiezas a entrar al fútbol para ser un futbolista profesional o bueno, convertirte en el futbolista profesional? Yo fui un niño apasionado de todos los deportes desde chiquito, desde los 6 años. Mi memoria a los 8 años empieza a funcionar bien, ¿ya? Pero acá están mis padres y dejé el fútbol por mucha presión que escuchaba en los campeonatos, entrenamientos. Dejé el fútbol por completo a los 10 años. Me dediqué a hacer todos los deportes: waterpolo, fútbol playa, vóley playa, natación, karate, básquet, tenis. Por algo hoy soy profesor de educación física. Hice todos los deportes. El presidente de ese club me buscaba, le tocaba la puerta a mis padres. Lo queríamos otra vez, que vuelva. Yo no quería, estaba decepcionado completamente del entorno del deporte en los niños. Pero a los 13 años dije, bueno, voy a volver a intentarlo. Y hablé con mis papás y simplemente les pedí apoyo. Ya voy, me compraron mis chimpunes, el hermano de mi papá, una historia muy anecdótica, ¿no? Chimpunes así inmensos, usaba 4 medias. Pero volví y bueno, a los 15 años formé parte de un seleccionado peruano con el profesor Luis Bolaños. Me apasionó más el fútbol y a los 17 años ya pude transitar el fútbol profesional por 15 años. Fue una historia de resiliencia, fue una historia de vivir un día a la vez, de entender qué es vivir un día a la vez. Antes yo lo tomaba como un consuelo, ya pues, un día a la vez, era mira bien, mira mal, jugaré, no jugaré.
y me consolaba nada más de ese día a la vez. Cuando fui aprendiendo un poco más, y a conocerme un poco más, a abrazarme un poco más, a quererme un montón, yo me quiero un montón. Ese día a la vez se transformó, no tengo otra vida y voy a hacer lo mejor que pueda para lograrlo. Y eso conlleva una responsabilidad muy fuerte. Uso mucho las metáforas en la vida. Lo que le dijo, no sé si ustedes son fanáticos de Marvel, yo sí. Quien es fanático de Marvel entenderá lo que voy a decir. El tío Ben en Spider-Man 1 le dijo a Peter Parker al morir: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El entender que vivir un día a la vez y que la vida es una sola es un poder. Es un gran poder, porque es lo que vas a irradiarle a la gente. Es a quien viene hacia ti y lo que le vas a dar, o la devolución que luego le vas a dar a un problema o a algo cotidiano. A partir de los 24 años empecé a vivir ese día a la vez con una pasión increíble a la vida. No se lo puedo explicar, lo tienen que sentir como lo estoy sintiendo yo. Hoy a los 42 años mi día a la vez es todos los días levantarme, agradecerle a Dios y agradecerle y disfrutar todo lo que veo. Disfruto todo lo que veo. Mucha gente dirá: este es un patrullo. Disfruto todo. Disfruto esta conversación, disfruto la mirada de cada uno de ustedes, disfruto quien se está quedando dormida, disfruto quien toma una foto, disfruto todo lo que me pasa en la vida, porque entendí que es una y que ese día a la vez es tratar siempre de hacerlo mejor. Para hacerlo mejor, ese día a la vez hay que modificarlo a no un consuelo, sino algo apasionado. No le agacho la cabeza a nadie. Vivo feliz, disfruto mucho, abrazo los problemas, abrazo las exigencias, busco a enemigos que estén a la altura de mis conflictos, como dice Fito Páez, y disfruto todo. Hoy estoy disfrutando un momento increíble al lado de ustedes. Bueno, muchas gracias, hermoso testimonio, y en ese disfrute, Roberto, que tú has ido construyendo a lo largo de los años y que te das la filosofía de vida, qué hermoso, ¿no? Porque es una manera también de identificar que solo la práctica deportiva da fortalezas en el cuerpo y genera habilidades, digamos, que tienen que ver con estas genialidades que podemos ver cuando toda una hinchada va, ¿no?, por su equipo. Y en ese sentido, cuando tú hablabas del disfrute, ¿no?, ¿cuál es la opinión que tú tienes con respecto a, ahora pasamos a los adolescentes, a los adultos, ¿no? El fútbol, que es una práctica privilegiada del deporte, genera muchas pasiones y genera muchas situaciones de pasión, pero también se genera muchas cuestiones que tienen que ver con muchas cuestiones pasionales. Entendiendo la pasión como eso, el ímpetu con el que tú nos hablas y encarnas lo que dices, pero también el fútbol, lamentablemente, o las condiciones a veces alrededor del fútbol han generado, por ejemplo, muchas situaciones de violencia, muertes, rivalidades tremendas, decepciones, desilusiones que ponen al ser humano en una situación existencial, como de una suerte como de miserabilidad cuando no se consiguen los objetivos. Tú, un poco al gremio, puro gremio psicológico, ¿qué piensas tú de cómo lees tú estas condiciones del fútbol en términos ya del comportamiento que hay alrededor, más allá de los jugadores y entrenadores, de estas violencias que se encarnan, y cuál sería para ti la opinión de ir generando otros espacios para que se disfrute el que tú hablas, no termine siendo una cuestión tan violenta, tan desastrosa, y que en lugar de enaltecer algo que pueda aportar a una sociedad, terminamos lamentando a veces estas condiciones? Gracias, Magali. El fútbol es un deporte y hay que ponerlo en donde tiene que estar. El fútbol no es violencia, el fútbol no es matanzas, no es muertes, o sea, lo están asociando por esta pasión de medida que vivimos. La solución es este ejército de soldados de la salud mental, involucrarse en la vida de las personas. Que los clubes no solamente tengan departamentos psicopedagógicos para los jugadores, sino para los padres.
desterrar las escuelas de padres, porque desde que el papá va a una escuela de padres, miren bien, porque en algún momento van a estar en un DPP, de un colegio o una universidad, el llamar a escuela de padres me hace enseñar algo, ¿no? Me hace enseñar a ser papá, y entra el papá con la pierna arriba, y entra con resentimiento. Es algo muy regional, es algo muy latam, es algo muy centroamericano, muy latino, muy sudamericano. Es algo muy de nosotros. Tenemos mucho rencor, tenemos mucho odio contenido, porque le hemos tenido mucho miedo a la palabra, al odio, a la venganza, le hemos tenido miedo. Y como no le damos el lugar importante a esa emoción dentro de nosotros, el único camino que nos mostraron cómo era el odio era con daño. Y no hay otra explicación que yo pueda encontrarle. Que las barras se agarren a puñetes afuera, que maten a niños, que maten con una bengala a un niño en un estadio, y que no les importe absolutamente nada, que maten a un ser humano, un niño o un adulto, que se maten entre ellos y que digan que el fútbol es así. No, el fútbol no es así, el deporte no es así. No podemos tener más excusas, hay que hacernos cargo de que nosotros estamos mal. Y hay que tomar el control de nuestra salud mental. Estamos mal, estamos viviendo una sociedad donde el deporte y la educación es la última rueda. Tenemos un presidente que ha estado preso perteneciendo a una mafia. Tenemos una cumbre de presidentes de todo el mundo y que cerraron los colegios, sin riesgo alguno para los adolescentes y niños. Entonces estamos colaborando que los niños crezcan con esas ganas de revancha y no los ayudamos, porque no nos importa, porque preferimos que aprendan sobre los contenidos del día a día, el sílabus y todo lo que les damos, y en lugar de poner énfasis a lo que hoy les está pasando. Cuando son adultos y se van al estadio, en mi caso en el fútbol, ese adulto que le cerraron el colegio sin razón alguna, donde estaban sus mejores amigos, no importa si era un aplicado de los estudios, que le dijeron no odies, no mires esto, no mires lo otro, tú no puedes mirar dibujos de niñas porque eres hombre, tú no puedes jugar vóley porque los hombres juegan fútbol. Y todas esas personas que fuimos creciendo van al estadio y esa pasión desbordada, como no la controlamos y no la reconocemos, se transforma en el lado oscuro, ¿no? Que no transitamos. Y esos son segundos donde no conozco mucho esa manera cognitiva de accionar, pero esa emoción y ese impulso es violento, completamente violento, porque no entendemos nada. Es un momento donde simplemente tú eres mi enemigo, te quiero matar. Así somos los seres humanos. Somos una raza que se mata entre nosotros. Y más acá, en Sudamérica y en mi país, mucho más. Entonces, estos soldados que están acá, a ponerle énfasis a la salud mental. Estoy seguro que va a parar. Si hay torneos, si hay eventos, antes de llegar a la cancha, papás, evaluación. Siéntense en el diván. ¿Cómo están acá? ¿Cómo van a ir a alentar a sus hijos? Un párrafo, reflexionemos sobre lo que leen. ¿Cómo está ese coeficiente? ¿Cómo está esa madurez? ¿Cómo está esa salud mental? Para empezar a controlar un poco desde niños a esos hinchas apasionados que son los padres, que debidamente luego se agarran a puñetes con otros papás. Porque se agarran a puñetes. Pues es terrible, es terrible. Y el niño está mirándolos. Y cuando llegan a la casa, ¿viste cómo lo agarran a puñetes? Porque yo te defendí. Y cuando yo crezco, yo también voy a agarrar puñetes de los demás, porque así me enseñaron. Y se vuelve una bola incontrolable. Y todos nos agarramos a puñetes. Y todos. Entonces, termina el partido, va de acá y de allá, no sé, hasta del mismo equipo, ¿ah? No, porque cantaste mal la barra, puñete, balazo. Es increíble. Es muy fuerte esta cultura que vivimos, esta poca política de salud mental que está implementada en nuestro país. Pero hay esperanza. Acá están ustedes y acá estamos nosotros. Sí, de verdad que muchas gracias por ese aliento de que esta metáfora, ¿no? De que todos estos profesionales pongan el cuerpo a donde hay que ponerlo, como para poder otorgarles un lugar de mediación en la palabra, ¿no? Yo comparto mucho la idea de que se ha asociado de que el fútbol muchas veces es sinónimo de grandeza, como lo es, pero muchas veces es sinónimo de violencia.
Y me gusta ese deslinde para pensar y también se puede educar a las familias que dicen, no, es que el fútbol, no quiero que juegue fútbol porque se vuelven agresivos, prefiero que monte caballo o que vaya al vóley. Como si estuviese endosado por todas las condiciones de la comunidad que se ve, porque quizás hay que reconocer sin ninguna duda de que es uno de los deportes que nos despierta las mayores pasiones y que también une a muchas personas porque está la contraparte, ¿no? Así como podría ser el engranaje para justificar lo violento, también es interesante, ¿no?, ver los aspectos antropológicos y sociológicos de qué pasa alrededor del fútbol, qué pasa con una sociedad con el fútbol, en donde también se unen, donde hay comunidades que se unen, gente que hace esfuerzos, gente que necesita disfrutar unos con otros. Es decir, tiene las dos caras la moneda, pero nosotros como psicólogos, y no solo los que quieran dedicarse a psicología deportiva, quizás lo que hay que ayudar es que, sobre todo en el fútbol, podamos ir acompañando a las familias a que veamos que lo que acontece dentro del fútbol, muy ligado a la violencia, no tiene que ver con el deporte en sí mismo, sino que la violencia es una construcción social. Se construye desde la más tierna infancia y en los mensajes que se le dan a los chicos, como decía Roberto, de no crear con el ejemplo. Pero también tiene que ver con una sociedad que ha naturalizado lo violento y una sociedad en donde muy pocas veces se habla, ¿no?, de las emociones y donde, claro, nos hacen muchas veces decir que hablen, pero no nos enseñan cómo se habla de las emociones. Y en una sociedad que me parece a mí que es un riesgo muy fuerte para la salud mental, en donde los niños hoy, cuando expresan sus emociones, siempre hay que silenciarlos, porque si es demasiado, son hiperactivos. Entonces ya no los silencia solo un padre, los silencia la farmaindustria, dándole una medicación para que todo aquello que va siendo parte de la emoción quede como relegado a la tranquilidad del adulto. En las escuelas, los padres quieren que todos los niños sean homogéneos, como ustedes, y adultos que están en autocontrol, por más aburridos que estén, nadie va a corretear por las paredes, ni va a ir a clavarle el lápiz a otro niño. No, porque si sucede eso, algo no pasa. Entonces fíjense, ¿no?, cómo se va performateando la niñez como el sujeto del autocontrol todo el tiempo. Y obviamente hay que ayudar a los niños que tengan recursos para regularse. Pero si todo el tiempo he tenido una infancia en donde siéntate, no te muevas, o tantas contradicciones donde no se puede disfrutar sanamente, sino que hay que reprimir, claro, llego a los 14 al estadio y me desato. Como cuando reprimen, no salen, la típica chica de la escuela, que no sale nunca, se va al viaje de promoción, la única que se ha perdido. Todo lo demás, lo que decían, oye, hay que vigilarme, ya te trago, ya está vigiladita, pero la santita que la reprimieron, es la que no iría al hotel. ¿Dónde está? No es una causa-efecto, no digo que toda criatura que es más hipertensiva va a terminar escapándose del hotel, de bacana, o más virus, o de golpa. Lo que hay que cuidar es que tenemos un sistema a veces muy represor, y es un sistema muchas veces represor de las emociones, porque lo que hay que reprimir son los excesos de lo violento, pero no las emociones. Si una criatura ahorita entra, por naturaleza, de repente entra, se emociona y grita, va a haber un grupo de adultos, más allá de que seamos psicólogos, que va a voltear al niño y decirle, claro, porque hay que contextualizar lo que él sube al mundo adulto, que se ubique rapidito, que acá estamos en una conferencia importante, entonces sus gritos no corresponden. No se trata de que el niño entre y que nadie le diga nada, pero se trata de cómo decirle, Joaquín, ven. Aquí no podemos gritar, pero no vamos a abrir la puerta y gritamos, ¿ya? Salió el Cristi. Es decir, ¿cuál es la oportunidad de una criatura? No de inhibir la exaltación, no de desinhibir, de inhibir su espontaneidad, sino decirle, aquí no, pero aquí sí. Entonces el ser humano va contextualizándose. Y en un estadio es posible que la gente grite, que la gente abrace, que la gente de repente suelte hasta una mala palabra. Pero eso en un contexto donde hay pasión y donde no solamente es el desfogue de tanta represión, lo máximo que llegará es que la gente en un momento, esa exaltación, pueda dar cuenta de un cuerpo que se mueve, que grita y que celebra, pero no que sale a matar a otro. Entonces lo interesante es para nosotros hacer una cultura de psicología preventiva en general, para que las emociones, sobre todo de niños y adolescentes, tengan lugar
de ser explicitadas, tengan lugar de ser no solamente habladas, sino mostradas en el cuerpo. Por eso el deporte es tan importante, porque en la medida que el niño va haciendo una práctica deportiva, va dándose cuenta que ese cuerpo puede exaltarse. Y que más allá de que en un gol pueda saltar y gritar y patalear, con la emoción que eso implica, pero nunca se convierte en un acto de violencia. Somos psicólogos llamados a hacer más cultura preventiva con lo violento. Y esa cultura de prevención es bienvenida a las emociones, pero que tengan lugar y contexto donde ubicarse. No es la represión de lo emocional lo que va a llevar a que la gente esté más contrarradicta en la vida adulta. Y lo otro es generar muchos espacios reflexivos con los niños, pero con una reflexión, chicos, y eso hay que ver también a los padres, con una reflexión que no sea tan densa. Si hay algo que saca de quicio a un adolescente, es la reflexión densa, pero densa y densa del adulto. Lo empieza a poner medio sofocado. Y después él es el problema, como decía Roberto. Habría que pensar con qué densidades hablamos al adolescente. Hacer procesos reflexivos no es hablar de filosofía existencialista con los chicos. Es ayudarlos a vivir en profundidad y en superficie, en profundidad y superficie. Y por supuesto que hay que dar palabra, pero lo interesante para mí es que cuando los niños, por ejemplo, y los adolescentes son sobrevivientes de padres muy enojados todo el tiempo, lo que van a hacer es que cargar eso como una identificación y después ponerla en cualquier lugar. ¿No? Siempre cuento esta anécdota y termino con eso para darle lugar a las preguntas. Hace muchos años se hizo una encuesta de niños de 8 o 9 años y de padres, en 2 salas. Entonces le preguntan a los padres de chicos de 8, 9, 10 años, vamos a ir a la sala de sus hijos a preguntarles qué les pedirían. Todos los padres en ese momento dijeron, de todas maneras nuestros hijos van a pedir que le demos más tiempo. Muy bien, fueron a la sala de los niños, 8, 9, 10 años, y les preguntaron, chicos, vamos a llevarles sus pedidos a sus padres, ¿qué les pedirían? Y el 80% de los chicos dijeron que estén menos enojados. Interesante esa posición, porque hay que identificar también que el padre ausente es el que va a patologizar al hijo. El chico del padre ausente aprende a vivir, que su padre chambea, trabaja, corre, sale, entra. Lo que no soporta el niño es que cuando estás presente no estás. Porque estás todo el tiempo enojado. Entonces quizás la alegría y el contento, como decía mi padre, es el lugar para hacerle lugar a las emociones, que no solamente todo es felicidad, sino que seamos expresivos, que seamos coherentes, que podamos diferenciar cuando estás enojado, cuando estás preocupado y cuando estás triste. Entonces voy a ir a un estadio a poner toda mi alegría sin meter gol de mi equipo, a poner mi frustración si me lo meten, ¿no? Si no meten el gol. Pero como tengo que diferenciar las emociones, no es cualquier pasión, es voy y violento, para hacer una extensión de tantos adultos enojados. Bueno, nos toca ahora escucharlos. Así es que bienvenidas todas las preguntas, las inquietudes. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién quiere traer una pregunta? Muy bien, por ahí. No te pones de pie porque somos varios. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cecilia. Ana Cecilia, bienvenida, gracias. Ya, bueno, voy a poner el micrófono. Sí, pero a ver, nos vas haciendo la pregunta, hacemos el esfuerzo. Acá hay un micro que podemos usar bien. Nos hace la pregunta. Gracias. Buenos días a todos, mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Cecilia y bueno, bienvenidos. Y bueno, la pregunta que quería hacer, en sí son 2, y una de ellas es, la primera pregunta era, ¿cómo inició ese momento de poder disfrutar el presente? Aprendí fuerte, con un momento muy fuerte a disfrutar el presente. Cuando mi esposa estaba embarazada y perdimos al bebito. Ahí mi cabeza, mi padre me mandó un correo con un gran mensaje en esa época y mi vida cambió por completo. Empecé a disfrutar el ahora y lo cambié por lo que hoy soy. Así aprendí. Gracias, Ana Cecilia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver aquí. Ahora vamos por ahí. A ver, te pones de pie, no dices su nombre. Que realizan no solamente comparaciones sino el hijo de mi vecino, por ejemplo, se forma más futuro. Porque las universidades se van a jugar fútbol, por ejemplo. Y no puede ser yo, como dijo Magali, y como en un momento lo mencioné de nuestra conversación, hay que tener la pregunta que ponga al papá en un contexto de reflexión. ¿Cuál es tu expectativa de tu hijo? ¿A quién estás viendo? ¿Y quién es? El papá te puede decir, no, mi hijo tiene que hacerlo de loto porque yo veo que es buenísimo en pase, en carrera, en salto, y realmente su hijo no lo es. Y está en un proceso de formación, está dando su mejor esfuerzo. Entonces las expectativas bien acompañadas encuentran una gran respuesta para el papá y una herramienta fuerte para su hijo. Parece que hay que poner a los padres cuando vayan a consultarte o escuches un comentario así es a quién estás mirando, al que tú quieres que sea o al que realmente es. Gracias. Ahí solo quisiera como añadir algo. O sea, en general vas a encontrar siempre la escucha de los papás que tienden a comparar, ¿no? Y una de las cosas que nosotros sabemos por alto recorrido en términos de que están en la facultad es que las comparaciones no son buenas. Pero yo creo que en esa escucha mi invitación un poco ya en mi experiencia más como familias es que mientras un padre o una madre compara más a sus hijos, lo que hay que preguntarse ahí es ¿cuántas veces se ha sentido el comparar? ¿Correcto? O sea, no es un cliché, a todo compara, no han comparado toda la vida, no. Lo que hay que pensar es así, ¿no? Los padres muchas veces cuando ustedes se encuentran en las escuchas parentales, que ellos vienen con una sensación de que mi hijo es así, pero mira el hijito de allá y el hijito de más allá, cuando hacen las comparaciones, yo creo que la entrada del clima emocional para abordar con lo que dice Roberto es primero, antes que darle educación, decir, señor, mire, las comparaciones no son buenas. Primero hay que alojar la indefensión de ese padre que ha aprendido a dar un lugar de sí mismo como muy autosuficiente. Entonces, a mí lo que me funciona un poquito, que les puede funcionar en la práctica, sin que eso sea una guía, es que padres que comparan a sus hijos, yo siempre salgo ahí a la palestra y decir, bueno, qué dolorosas son las comparaciones. ¿Usted vive alguna? ¿Entienden? O sea, hablo de la generalidad del dolor de lo que se compara más que de la persona en sí misma, ¿no? Y entonces él dice, bueno, sí, como todo en la vida, y bueno, usted pensó, y le voy dando lugar a ese padre para que haga primero, como dice Roberto, una idea de qué le pasó a él con las comparaciones. Porque es imposible que aquí en la sala nadie se haya sentido comparado una vez. Es imposible, chicos, o sea, toda la vida. Lo que pasa es que algunas veces han sido como un poquito más de sensatez de los papis, otra vez un poco más crudo, otra vez con filtros, otra vez con violencia. Entonces las comparaciones son inevitables, pero la escucha terapéutica, la escucha profesional es primero hacerle lugar a lo doloroso de la comparación. Entonces cuando se habla en tercera persona no me estoy refiriendo al padre que compara al niño, sino qué te pasó a ti cuando te compararon. Y desde esa genuidad y esa espontaneidad de amparar también a los padres, es que uno le puede decir, bueno, qué dolorosas fueron esas comparaciones, ¿a usted le pasó alguna vez? Al inicio nos van a decir que sí, ¿no? Porque si no, no serían humanitos. Y ahí es como darle lugar a decir, bueno, ¿y cómo le pasó? Y cuando se ha hecho experiencia, es que lo acumular toda esta sabiduría que trae Roberto, decir, bueno, pero quizás eso que le pasó a usted no es necesariamente lo que quiere que le pase a su hijo. ¿A quién está mirando ahí? ¿No? Es decir, es porque es una red vincular de amparo no solo al niño frágil, sino al adulto frágil, por más envalentonado que a veces se nos aparenta. Ok, por aquí tenían algunas preguntas, ¿sí? A ver. Buenos días a todos, mi nombre es Beckham. Tengo dos preguntas. La primera es
es cómo nosotros, bueno, lo que me ha tocado vivirlo y también verlo es que a veces muchos padres matriculan a sus hijos a algún deporte, alguna actividad recreativa, a veces sin escuchar a sus hijos. Y la pregunta es esta: ¿cómo nosotros como padres, como amigos, como futuros psicólogos podemos, ¿no?, acompañar a elegir una actividad recreativa o algún deporte que realmente le guste al niño? Inicialmente, en la conversación que tienes con el niño, ¿qué te gusta? Y cuando te muestra el camino de lo que le gusta, usar las herramientas positivas para decirle los beneficios que le va a traer esa elección. Eligió el deporte fútbol. Bueno, los beneficios del fútbol para ti: va a ser este crecimiento, vas a conocer nuevos niños, vas a generar un equipo, una comunidad, vas a vivir una pasión de un gol y también la frustración de una derrota, y vas a sentirte de esta manera. Vas a empezar a darle un poco de herramientas del deporte o el arte elegido según tu criterio, para que se sienta acompañado en esa elección y lo vaya tomando con mucha ilusión y no con una necesidad de hacer algo, sino me va a construir, y por ahí vamos ganando una sana elección en el niño. Otra pregunta. Te amplío un poquitito tu pregunta, con lo que dice Roberto, que es muy importante la escucha al niño, ¿no? Porque es como dijimos al comienzo, ¿cuál es la función de ese arte? O sea, ¿qué es lo que desea el niño? Pero igual el niño puede decirte por su imaginario: yo quiero fútbol, yo quiero, no sé, tenis, quiero natación. Cuando eso se lleva para la conversación con los padres, creo que algo que se puede validar, más allá de que les digan, bueno, ¿y ustedes qué piensan, señores? ¿Qué quiera fútbol, tenis, natación? Y empiezas en el diálogo. Pero lo que hay que validar es que es una criatura que está pudiendo dar cuenta de su deseo. Es como ayudar a los padres, que no importa tanto cuál es el deseo, sino que hay un niño que es deseante. Porque en la época actual los niños casi no desean muchas cosas, simplemente jugar a la play. Entonces yo tengo una criatura que dice: yo quiero ser nadador, yo quiero ser fútbol, y el padre dice: pero todo quiere, doctor, no quiere, o sea, no sé qué hacer, todo quiere. Es que bueno que quiera tanto. Porque si hay un niño que se le preserva el deseo, llegará a ser un adulto deseante, apasionado. Entonces cuando yo le pregunte a mi futuro colega: ¿qué cosa deseas de la carrera? Yo quiero ser esto, más esto, más esto, y voy a cruzar el oriente y voy a regresar. Hay función deseante. Entonces, decía un gran filósofo, no solamente hay que ayudar a los padres a que le den todas las posibilidades a sus hijos mientras están vivos, sino a que realmente hagan que nos demos cuenta que están vivos. Mientras un niño desea algo, está vivo. Entonces, eso es lo mismo con los adolescentes. Entonces, más allá de acompañar nosotros a decidir qué deporte, es validar que ellos preserven la función deseante de sus hijos. Por ahí no le puedo dar un consejito: bueno, el chico dice que esto, pero hay que validar que mientras haya deseo, los niños están vivos. Bien, ¿y la siguiente? No, había otra pregunta. Yo sé que como dijo Buffon, para conectarse consigo mismo, ha tenido que leer algún libro que le haya cambiado eso. Y me gustaría que nos recomiende a nosotros algún libro, porque nosotros también, como buenos psicólogos, necesitamos conocernos, necesitamos que transformarnos nosotros mismos, porque nosotros, para ayudar a las personas, primero tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Sí, acá lo tengo justo. Es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. El poder de la hora es un libro que lo estoy repitiendo constantemente. Hay algunas cosas que me están sonando ya repetitivas, pero siempre le encuentro mucho sentido a lo que hoy transito. Se lo recomiendo. Solitos, un poquito de música, y ese libro toca fibras. El poder de la hora. El poder de la hora es hermoso, y todos los que estudian la carrera de psicología, un libro que tienen que tomar es el síndrome del niño dotado, de Miller, que no es hablar de superdotados, sino es una mujer que escribe después de las cuestiones nazis. El síndrome del niño dotado de Miller, de Alice Miller,
Es un libro que no nos puede faltar a los psicólogos, no tiene nada que ver con las teorías para nosotros, tiene que ver con la pregunta ¿por qué decidí ser psicólogo? ¿Ok? Muy bien, otra pregunta. A ver, ¿de qué lado y de qué? Buenos días con todos. Mi pregunta sería que, como sabemos, a veces los padres, al saber que no es lo que quieren como personas, lo que quieren de sus hijos es lo que ellos quieren, dejan la sesión y ya no vuelven por sí. Pero ¿cómo podemos hacer que ese niño haga dar cuenta a los padres de que, bueno, más que todo un adolescente, confrontar a los padres de mejor manera para que ellos entiendan? Porque al fin y al cabo, como psicólogos, nosotros tampoco podemos interferir mucho en ello. Y a veces los padres se alejan por eso, porque no es la idea que ellos quieren. ¿Cómo haríamos que ese adolescente, ese niño, haga dar cuenta a sus propios padres de lo que, confrontarlos de la mejor manera? Como yo, como Magalia lo menciona, y lo trabajo en el colegio, ese espacio que el papá también necesita ser escuchado. Y cuando el papá te abre su mundo, te permite darle herramientas para que pueda empezar a escuchar al adolescente, y ahí lo pones en el caso de lo que le va a responder su hijo, porque muchas veces nosotros conocemos más a sus hijos que ellos mismos. Entonces el adolescente, tú le estás dando un mensaje como tutor o como psicólogo, como coach, como compañero, sobre una respuesta que el papá lo puede tomar agresiva, ¿no? Que quieres que yo sea como tú quieres que yo sea, ¿no? Pero eso es lo que tú quieres, papá, le vas a decir. La adolescente responde así, ¿no? Eso es lo que tú quieres, sale de mi cuarto y cierra la puerta. Entonces el papá, cuando le damos un espacio desesperado, el papá llega, en lugar de en el inicio, llega a pedirte reunión con el profesor, con el tutor, ya llega desesperado porque no puede más. Y si yo lo ataco o no le doy el espacio que necesita, el padre se va, pucha, destruido. Pero si le damos un espacio de hablar, porque necesita, yo le he dado mucho con Pablo a los papás, pero gracias a las herramientas de Magali también, que conversamos mucho en Lima hace un tiempo, he sabido verlos con una mirada un poco más compasiva. Y ellos necesitan ser escuchados un montón. Cuando el papá te abre el mundo y entras bien con la pregunta correcta, el papá llega a casa y el mensaje del adolescente ya no se vuelve un enfrentamiento, sino se vuelve una conversación, un debate reflexivo. Esa reeducación va a partir del pilar de la casa, que es la familia, papá, mamá, y el adolescente, ¿no? El también contextualizarlo de que no vamos a faltarle el respeto a papá, mamá. Tu debate está bien sustentado y tu papá te va a encontrar la respuesta. Vamos a escuchar un poco más también a los padres. Las primeras conversaciones son con ellos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Justamente hablando de las expectativas y todo lo que venga, que es el deseo de un niño deseante, en el caso, imaginemos ya de un niño que ya tiene deseos, tenía una afición de bailar, imaginemos, o de un deporte específico, comienza con que le encanta ese deporte, esa actividad. Pero el problema es que imaginemos y que mientras va creciendo, va también desarrollando unas habilidades, y también especialmente cuando va tanto entrando en lo que es académicamente, universidad o laboralmente, ahí como que siento que se pierde también las ganas o el deseo que tenía anteriormente, el gusto que tenía por la actividad que practicaba o le apasionaba, porque priorizó ya sus prioridades. El académico, tengo que terminar mi carrera, tengo que terminar este semestre, o tengo que tener una buena desempeño laboral. En ese sentido, ¿cómo podríamos motivar a los jóvenes universitarios o ya adultos que están empezando ese tipo de problemas, siendo de que pierden el interés y pasión por las actividades que anteriormente les apasionaban de niños, ya sea bailar, actuar o incluso ya hacer deporte, en natación o otro tipo ese tipo de actividades recreativas? Bueno, en realidad, tu pregunta nos convoca a todos los psicólogos, en general los miembros de la comunidad, psicólogos educadores, a que ese problema me parece que tiene que ver no solo con un problema de una persona que fue perdiendo lo que antes abrazaba con tanta pasión, sino una sociedad que no genera muchas oportunidades para que eso se preserve. El capital de inversión
más o menos muchas veces es para que los colegios y las universidades cada vez tengan mayores puntos, digamos, de logro a nivel académico. Y los padres nos han ido performateando con la idea que mientras las universidades nos ofrezcan, digamos, formaciones y espacios académicos muy tops, son mejores universidades. Pero hay que ir deconstruyendo que la idea de que, por ejemplo, en una universidad se puedan ir creando espacios del arte, de la cultura, el espacio, no solamente como los talleres agregados, como en la escuela, sino como trayectos que tendríamos que transitar en la currículum académica, como te dicen que tienes que aprobar un curso como prerequisito del otro. Porque me parece que en la medida que los espacios de la educación, las instituciones, puedan abrir más lugares, pueden capturar esa función deseante que se fue perdiendo, porque ahora lo que te toca es ser un profesional académico. Y por eso lo importante también de este encuentro, chicos, en muy pocas facultades se habla de la